Para mí es una mañana preciosa, maravillosa, gloriosa, una mañana que Dios ha determinado bendecirnos. Particularmente yo tengo que darle gracias al Señor por toda su bondad, su misericordia y su amor infinito. En mi casa tenemos agua por el cielo de lluvia y agua en las tuberías después de muchas semanas. Así que se botó el agua, se desbordó el agua tanto en el techo por la lluvia como por los tanques que se desbordaron, que pudimos llenarlo después de tantas semanas. Así que damos gracias al Señor porque hubo la electricidad en el momento correcto. También se fue en la madrugada, pero ya yo estaba levantando, así que le gané. Así que fui más rápido que la luz hoy. Así que espero que usted esté agradecido al Señor, todo lo que ha hecho Dios toda esta semana, todo este mes que va avanzando. Ya hoy es 7 de junio y le pido que me acompañen en orar al Señor en esta mañana preciosa, maravillosa, donde ha llovido, donde se ha derramado la lluvia natural, pero también la lluvia de las bendiciones del Señor. Piense en lo que Dios ha dado a su vida. Yo particularmente tengo razones para dar gracias al Señor. El año pasado, cuando me caí del techo, que no me pasó mayor cosa, aparte de cortarme la cabeza, se me partieron los lentes, se destrozaron, se volvieron nada y quedé ciego porque sin lentes pues no veo. Y me dijeron, tranquilo, yo los pago, pedilo, yo los pago. Y aquí están, estos lentes que tengo yo, porque alguien dijo, tranquilo pastor, yo se los pago. Y así Dios nos ha dado otras cosas, así que piensen en eso que Dios le ha dado, usted ha orado. Y de hecho hoy necesitaba un bolígrafo y llegué a esta iglesia y me dijo, te traigo un bolígrafo. Aún esos pequeños detalles, Dios tiene cuidado de nosotros. Así que dele gracias al Señor. Si siente calor, no es calor, eso es su mente. Así que oramos al Padre. Señor, gracias por este día, gracias por este nuevo amanecer, gracias por el fluido eléctrico, gracias por la electricidad, gracias por la lluvia, gracias por el agua, Señor, gracias por todas las cosas que tú nos das abundantemente para que las disfrutemos. Señor, hoy disfrutamos de estar juntos en familia, como lo dice tu palabra. Mirad cuán bueno y precioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Señor, gracias. Derrama tu óleo, esa presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia. Anhelamos estar siempre contigo, Señor. Gracias porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Señor, bendice a cada joven, bendice a cada hombre, bendice a cada mujer, bendice a cada niño, Señor. Bendice cada matrimonio, cada familia aquí representada, los que han llegado temprano, los que van llegando y los que llegarán, Señor. Y los que se quedan en su casa, también tu bendición los alcance allá, Señor. Gracias. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Sigue trabajando en nosotros. Sigue transformándonos cada día a la imagen de Jesús. Háblanos hoy, Señor, que tus siervos oyen. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Padre eterno. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra maravillosa y les pido que me ayuden. Aquí no tenemos fluido eléctrico. Espero que me ayuden con sus memorias en esta mañana. Necesito la memoria de la gente que tiene años sobre este planeta Tierra, sobre todo los que tienen 50 años o más, para que me ayuden en esta mañana. Cuando yo era niño, no hace mucho tiempo, 1974, 1976, es decir, 50 años atrás, nunca en mi casa mi mamá nos daba comida y dentro de esa comida nos daba arepas con mantequilla y con queso y nunca pude ver algo que se llamara margarina. Siempre vi mantequilla, una mantequilla muy sabrosa, su olor era muy agradable y por lo menos yo recuerdo la mantequilla ella, particularmente era amarilla, roja, las letras eran rojas.
Ella, mantequilla ella. Y había otra mantequilla, no sé si ustedes se acuerdan. Alfa, la alfa que quedaba en los aticos. Y la cebú, exacto. Bueno, dice que se me cayó la cédula. Bueno, esas mantequillas para mí eran maravillosas. De hecho, había una lata que se llamaba, la marca era Mantequilla Rica. Y particularmente yo disfruté mucho comiendo arepa con mantequilla y queso. Algo era muy sabroso. Sin embargo, al pasar el tiempo, y aquí hay muchos jóvenes. Levanta mano a los jóvenes. Ajá, gloria a Dios. Esta iglesia está llena de jóvenes. Bueno, a esos jóvenes, esos más jóvenes que yo, muchos de ellos no conocen la mantequilla. Ustedes conocen un producto que ustedes le llaman mantequilla, por cierto, que se llama margarina. Ustedes le llaman mantequilla. De hecho, van a comprar al supermercado, al minimarket y dicen, cómprame una mantequilla. Pero eso no existía. Y no existía porque la mantequilla era muy económica. Era, de hecho, en el Zulia, que es un país productor o una zona productora de leche, era muy común que hubiese mantequilla en la mesa del zuliano. De manera que los jóvenes nunca, creo que ninguno ha conocido la mantequilla, los que existen hoy en día, o los que hay hoy en día. Pero yo que sí la conocí, reconozco ese olor y ese sabor característico. Pero a alguien se le ocurrió inventar eso, de hecho no es nuevo, descubrí que era en 1800, un científico inventó eso. Son aceites hidrogenados, es decir, un proceso en el cual químicamente se transforma aceite líquido en una pasta sólida. Se transforma, se cambia, las moléculas están dobladas, pero claro, no podemos verlas, están dobladas, la enderezan y al estar enderezadas químicamente a través del hidrógeno, se convierte en una pasta untable y poco a poco ellos fueron ingresando al mercado. Y una de las cosas que hizo que ingresara al mercado con fuerza en Venezuela fue que en 1983 hubo el Viernes Negro, es decir, que se devaluó la moneda, una cosa horrorosa, de 4.50 pasó a la escandalosa cifra de 7 bolívares. Y la gente dice, aquí no se puede vivir, esto, ¿cómo va a pasar el dólar a 7 bolívares? Después pasó a 14, hoy día cuesta un poquito más. Y eso aunado a que hubo una campaña feroz y enérgica de las empresas para que entrara eso al mercado, muchas campañas publicitarias, que en Venezuela hacía mucha publicidad, eso hizo que no se pudo importar, entonces se formó la tormenta perfecta y salió aquellas hermosas campañas que decía, el rico sabor de Mavesa. Y usted y yo empezamos a comer margarina. Algunos le llaman plástico artificial a ese producto. Sin embargo, no es plástico. Químicamente hablando, no es plástico. Le falta todavía una molécula para hacer plástico, pero es aceite. Usted, cada vez que usted come margarina, eso no puede transformarlo nuestro organismo, así que va penetrando las arterias y eso nos va enfermando y sobre todo los que somos mayor de edad, nos debemos cuidar de eso. Y así como la gente, sobre todo los jóvenes, no conocen la mantequilla, sino la margarina, sabe, huele, pero no es mantequilla. Hoy en día se vive un evangelio que nos han vendido, un evangelio artificial. Huele a cristianismo, sabe a fe, pero no es el verdadero cristianismo porque le han quitado la cruz de Cristo, le han quitado el peso, ya no hay esfuerzo, ya no hay que guardarse en santidad, porque ya Cristo ganó todo y por lo tanto yo puedo vivir una vida sin mucho esfuerzo. Sin embargo, eso me recuerda, y permítanme usar esta imagen, de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados estaban luchando contra los enemigos y hubo lo que se llama el Día D. Fue el desembarco en Normandía en 1944, el 6 de agosto. Y esa gente peleando, llegan a esa playa y desembarcan muchos soldados y logran tomar esa
ese pedazo de tierra que se le conoce como la cabeza de playa, es decir, el punto de inicio para la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento, a partir de ese momento, la guerra se ganó. Se ganó la Segunda Guerra Mundial a partir de ese momento, pero todavía no se había ejecutado completamente la victoria. Pero a partir de ese momento está marcado en la historia que se ganó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el tomar eso, pues imagínense que se tomar este pedazo donde está la iglesia, hasta allá hasta la esquina y hasta allá hasta la esquina, se tomó ese espacio. Como le dije, se marcó ese precedente, pero habían balas, se seguían disparando, hubo muchas bajas, mucha gente perdió la vida, pero ya se tomó ese lugar. De manera que ahí se marcó eso. Y en nuestra vida espiritual también hubo unos inicios donde Dios obró de manera sobrenatural y yo quiero compartirle con ustedes esta mañana. Quiero que me acompañen primeramente a leer un versículo que es la base de lo que Dios comenzó a hacer en nuestras vidas. Salmo 85, un solo versículo voy a leer allí. Dice el Salmo 85, el verso 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este verso que es muy hermoso, muy precioso, todo eso que se ejecutó allí, Dios creó un plan. Y el plan fue no enviar, así como los aliados no enviaron una misiva de paz, mira, vamos a hablar, vamos a hacer no. Ellos atacaron ese lugar. Así mismo Dios preparó un plan y el plan fue venir en persona. No envió un mensajero, no envió un emisario, no envió una carta. Él mismo vino y se encarnó en la persona de Jesucristo. La encarnación es la obra perfecta de Dios para salvar, para rescatar a los hombres que están oprimidos, encarcelados a través de lo que ocurrió allá en el Edén. El Edén fue tomado a través del pecado de Adán y toda la raza humana quedó encarcelada, aprisionada por el enemigo. Pero Dios decidió salvar al hombre a través de encarnarse en la persona de Jesús. De manera que es importantísimo que usted sepa que nuestro Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre, se ha hecho una persona humana totalmente como usted y como yo. Y a partir de ese momento, Cristo se viste con el uniforme de ser humano y camina sobre la tierra. Y en ese caminar se cansa, se duerme, come, y el enemigo, al ver a Jesús caminando en la tierra como un ser humano, dice, no, este no es Dios, este es un ser humano cualquiera. Se cansa, toma agua, por allá usted lo ve llegando a un pozo de la Samaritana y se sienta ahí cansado, agotado. Mira, dame agua, tiene sed. Y por allá usted lo ve en el barco, dice, y se durmió Jesús. Es decir, era un total ser humano. Pero viendo esa humanidad, el enemigo prepara su arsenal. Vamos a atacarlo, vamos a acabarlo. Y decide matarlo. Y empieza, usted ve cómo desde su inicio, desde que nace, comienza a obrar para destruir a ese ser humano que es el enemigo a vencer, que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, así como él tenía un plan, Dios también tenía un plan. Y en la Segunda Guerra Mundial había una máquina que se llamaba la máquina Enigma. La máquina Enigma consistía en que ellos enviaban los mensajes y esos mensajes, cuando eran lanzados, los aliados también lo captaban, pero los mensajes salían codificados. Es decir, ellos escribían, vamos a atacar el Manzanillo a las 3 de la tarde. Y el mensaje decía 2H3898. Y no podían entender qué estaban diciendo. Así que no podían atacar al enemigo. Volvían a escribir otro mensaje y decía, bueno, a las 6 de la mañana del día domingo le vamos a cortar el suministro de electricidad para poder... Y salía 24-8-68-23. Y no podían detectar el mensaje. Así que esa máquina Enigma era el arma perfecta del enemigo.
Pero vienen los aliados y vienen, capturan una máquina de Enigma. La revisan, los científicos la revisan, las arman, las desarman, las vuelven, hasta que por fin logran descifrar los mensajes. El enemigo sigue teniendo tanques, sigue teniendo armas, sigue lanzando cohetes o bombas, sigue destruyendo, pero ya tiene una pequeña debilidad. Los aliados saben dónde van a atacar. Así que le dicen, hey, para allá no, va a atacar el enemigo. Y ellos se mueven para allá. Hey, allá no, van a atacar. Y ellos se mueven para allá. De manera que ellos descifran. Y nuestro Dios también creó su máquina de enigma. Y su máquina de enigma fue la crucifixión de Jesús. El enemigo dice, voy a acabar a este hombre, vamos a matarlo. Y usan a los fariseos, usan a Judas, usan a todos, y lo llevan a la cruz. La crucifixión para ti y para mí es importantísima. Dios decidió llevar a su hijo a la cruz. Así que el enemigo venía y nos acusaba a usted y a mí, agarraba el expediente y decía, eres culpable, él es pecador. Elizabeth es pecadora. George, pecador, es mío. Así que Jesús va a la cruz, perdón, y cuando va a la cruz y muere, el enemigo dice, lo vencí, gané, ahora sí, los humanos son míos. Pero él no conocía que Dios había diseñado su máquina de enigma. No pudo descifrarlo. Y eso es bien interesante porque Dios, como se dice, lo pudo engañar y llevó a Cristo a la cruz. Hasta que mira lo que dice la Escritura. La carta a los Corintios, que dice algo bien interesante. Déjeme, le digo dónde es. Que se me perdió. Ajá, vamos a ver si aquí está. Aquí está. No. Ok, aquí está. 1 Corintios 2. Verso 7. Dice, no hablamos, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dios creó su máquina de enigma y el enemigo no la vio. Le opuso una trampa y él no pudo verla. La crucifixión fue la obra maestra de Dios. Porque si el diablo hubiese sabido que al crucificar a ese hombre iba a ser derrotado, le pone un grupo de gente, no maten a ese hombre, póngale un equipo de seguridad, nunca se atrevan a matar a este hombre, imposible matar, pero él no lo sabía, así que él lo mata, pero cuando lo mata, él es vencido, clava su ataúd con el último clavo que le faltaba. ¿Por qué? Porque él mató a un inocente. La ley dice, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo no pecó. Cristo no falló. Así que tiene que soltarlo. Porque él era totalmente santo, totalmente perfecto, totalmente inocente. Así que en esa emboscada cae el enemigo y viene la segunda o la tercera columna de esta vida cristiana, que es la resurrección. Para usted y para mí, la resurrección es lo que nos permite tener seguridad. Como lo dice en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo. Acompáñame a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, el verso, si lo veo aquí, verso 2:8. Dice así,
14, 2:14. Lo leemos así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El enemigo decía: Argenis es pecador. Pero una vez que Cristo muere en la cruz y resucita, dice cancelado. La deuda de Argenis es cancelada. Es santo. Es un hombre perdonado. No puedes atacarlo. Yo pagué la deuda por él. Tetelestai, en griego. La palabra más hermosa que yo he escuchado o que he podido leer esta semana. Tetelestai. Cancelado. Eso es decir, cuando usted compra un producto y llega a la caja, le dice: señor, ¿pagó? Sí. Revisen. Cancelado. No debe nada. Así está tu expediente y mi expediente. Estaba negro como esto que estoy aquí, pero ahora está blanco. Cuando el enemigo viene a acusarme, tetelestai, cancelada mi deuda. Soy un hombre perdonado, soy un hombre redimido, soy un hombre comprado a precio de sangre. No puede señalarme. Y eso para usted y para mí es importantísimo. Esto es importantísimo porque, como les he estado contando acerca de la Segunda Guerra Mundial, el enemigo tenía un búnker impenetrable. Tenía 4 metros de espesor de hormigón. De manera que no había forma de poder penetrar allí. Era impenetrable. Así que los aliados decían: no, hay que entrar y hacerlo explotar por dentro, abrirlo por dentro. Bueno, eso hizo Jesús. Cuando a él lo crucifican en la cruz, entra a la tumba, muerto. Pero al tercer día, dice la Escritura, se levantó, explotó el búnker del enemigo. Y esa victoria es tan importante para usted y para mí, porque el enemigo tenía la llave de la muerte. Y con eso nos asustaba. Vas a morir, pecaste, vas a morir. Pero ahora con Cristo Jesús, la muerte, que era un callejón sin salida, sin Jesús resucitado. Pero una vez que Jesús es resucitado, la muerte ahora es un camino a la eternidad. Un camino a la eternidad. Ya no es un camino sin salida, un camino hacia la eternidad. Es una puerta para acercarnos al Señor. Y para ti y para mí es importantísimo reconocer y entender que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Lo dice la Escritura. Acompáñame allí. Acompáñame al libro de Apocalipsis. Por si cree que estoy inventando algo. Dice la Escritura en Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves las tiene Cristo. Tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y no hay nada más peligroso para el diablo, un soldado de Jesús, un discípulo de Jesús, que no le teme a la muerte. Porque si tú matas, ¿cómo puedes asustar a alguien que lo mata y sabe que va a resucitar? ¿Cómo le dices, cómo va a tener temor? Por eso los cristianos, cuando los llevaban a quemar a la hoguera, cuando los llevaban al circo romano, no eran superhumanos, no, sino que tenían certeza de que morían e iban a resucitar. Y por eso podían enfrentarse al enemigo, a Nerón, a todos ellos. Y eso es muy importante que usted lo sepa, porque muchas veces la muerte nos asusta. La enfermedad nos asusta.
Pero el poder que levantó a Cristo entre los muertos, dice la Biblia, ese mismo poder nos va a resucitar a nosotros. Y es el mismo poder que te sostiene en tus debilidades. Es el mismo poder que te sostiene en tus enfermedades. Es el mismo poder que te sostiene en tu necesidad, en tu escasez, en tus problemas. Porque va a tener problemas. Él lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Podemos confiar? Claro, Él resucitó. El poder de Dios se manifestó en Jesús. Así que tú y yo podemos estar tranquilos. Aún la muerte tiene solución. La resurrección de Cristo Jesús. Y espero que usted esté claro en eso, porque muchas veces pensamos en lo que vivimos hoy. Sí, vivimos situaciones difíciles hoy. Muy difíciles, no estoy negando. Fíjense, estamos sin electricidad. Muchos de ustedes ya están sudando. No saben si cuando lleguen a su casa habrá electricidad o no, no lo saben. O de pronto llegan y cuando se va a acostar a reposar, se va la electricidad. Eso es verdad, eso es real. Al igual que a veces piensan buscando cómo hacen para comprar la comida. Eso es real. Moverse de aquí para allá también es real. Todas las situaciones que hoy vivimos como venezolanos, como habitantes de esta tierra, eso es real. No estoy negando. Si usted me dice, Argeni, ¿vos sabés lo que cuesta un kilo de leche? Sí, vale entre 8 y 11 dólares. Dependiendo de la marca y dependiendo de dónde lo compres. ¿Cuánto vale un kilo de queso? 8, 10 dólares, 2 dólares, depende de dónde lo compres y el tipo de queso. Sí sé cuánto vale. ¿Tú sabes lo que es estar 5 días sin electricidad? Sí, sí sé. Y subirte al techo para que te dé viento y después te pican los sacudos. Sí sé. Sí lo sé. Pero lo que quiero que sepa, que también sé que Cristo puede con eso y con más. Porque nuestro Dios es un ser que está atento a nosotros. Y eso nos une la cuarta columna que quiero hablar de hoy en día, que es la divinidad de Cristo. Cristo no solamente es hombre, porque si usted y yo tenemos a Jesús como simplemente un hombre, nos vamos a quedar con un buen maestro, con un excelente filósofo, con un hombre bueno que fue y entregó la vida por la gente, porque era muy bueno. Pero hay otro extremo, que usted dice, no, es solamente era Dios. Si usted cree que solamente era Dios, entonces usted lo va a ver como algo abstracto, como algo lejano. Bueno, Dios está en las nubes, Dios a ver qué hace, bueno, allá está sentado, y yo aquí en la tierra, no. Él sabe en su humanidad, Él sabe lo que es la traición, lo que es el dolor, lo que es el pesar, lo que es sentir hambre, lo que es sentir sueño, en su humanidad. Pero en su divinidad, Él puede decirle, Lázaro, sal fuera. Y la muerte no puede detener el cuerpo de Lázaro, tiene que soltarlo. Al cuarto día, cuando estaba ya podrido, porque le estaba hablando su creador, el Dios encarnado, el que podía decir, vientos, cesen, nubes, sienten. Y obedecían, porque entendían que estaba ahí su creador. De manera que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, es totalmente hombre, totalmente Dios. Y eso también es importante para usted, que tengamos claro que tenemos al Señor Jesús, el Kyrios, el dueño del universo que vino a vivir entre nosotros. Y le hablo de todo esto, ¿por qué? Porque hoy vivimos un evangelio, como le decía al principio, que yo le he llamado el evangelio margarina, que parece mantequilla, huele a mantequilla, pero no es mantequilla, es artificial, totalmente artificial. Y hoy vivimos un evangelio que dice, no, mira, ya Cristo venció, somos reyes, somos sacerdotes, vamos a reinar, vamos a tomar la política, vamos a tomar las empresas, vamos a tomar los medios de comunicación, vamos a tomar aquello, porque nosotros tenemos que reinar en esta tierra ahora. Pero no, eso es como si los aliados, volviendo a la analogía de la Segunda Guerra Mundial, ellos tomaron la cabeza de playa, es decir, tomaron, cuando llegaron a Normandía en 1944, sí, tomaron pero tomaron ese terreno. Y para que usted sepa, la culminación de la Segunda Guerra Mundial tuvo casi un año para poder terminar en 1945. Casi un año. Esa tierra ya la tomaron, ya eso está pisado, controlado, pero las balas seguían rodando, los disparos seguían y la gente seguía cayendo.
Porque el enemigo estaba herido, pero todavía tenía poder. Y nuestro enemigo está herido, pero sigue disparando. Las balas del enemigo, de nuestro enemigo el diablo, nuestro adversario el diablo, sigue disparando y sigue golpeando y sigue engañando y sigue golpeando a jóvenes, engañando a jóvenes, desmoronando matrimonio, destruyendo familia. Lo sigue haciendo, aunque nuestro Dios ha vencido en la cruz. Entonces, tú y yo estamos llamados a poder mostrar que realmente servimos al Señor Jesús cuando llegamos a la casa cansado o cansada y antes de sentarnos a ver la televisión o a que me traigan aquí la comida y usted está dispuesto a servirle a sus hijos, jugar con sus hijos si es necesario, para que ellos vean que realmente usted los ama. Porque el evangelio, mis amados, se ve allá afuera. Acá venimos a entrenarnos, o si lo puede ver de esta forma, usted viene como a la bomba de gasolina, usted viene acá a echarse gasolina para rodar allá en su casa, para rodar allá en su trabajo, para rodar allá en el lugar donde tú estudias. Es allá donde vamos a mostrar el evangelio de Jesucristo. Y eso es sumamente importante. Entonces, como le decía, hay un error hoy en día donde nos dice hay que reinar ahora. Imagínense a esos soldados que tomaron la playa, ese lugar, esa cabeza de playa, y dicen, bueno, ya tomamos esto, bueno, vamos quitando los uniformes, vamos a tirar por allá el fusil, los rifles. Chicos, aquí hay un hotel 5 estrellas, ¿cuánto vale esto? Ok, vamos a sentarnos acá, vamos a echarnos aquí aire, porque al final ya la guerra está ganada. Si hubiesen hecho eso, no hubiesen logrado culminar con éxito la guerra. Pero ellos no siguieron eso. Ellos siguieron peleando porque sabían que todavía había que sellar la victoria. Y eso se logró casi un año después. Igualmente hoy en día, nuestro Señor Jesús nos dejó acá con dos trabajos, si se pueden llamar así. El primer trabajo es que somos un grupo de resistencia. Somos un grupo que resiste, pero no en nuestras fuerzas. No porque somos los mejores, no porque somos los más capacitados, no. Resistimos en el poder del Espíritu Santo y con la gracia del Señor. Como lo dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo número 4. Que dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistimos, pero primero nos sometemos al Señor a través de su palabra. Al tú y yo someternos a la palabra del Señor, podemos después resistir al diablo, porque somos un equipo de resistencia. Pero podemos resistir es cuando obedecemos al Señor, cuando buscamos al Señor, cuando nos sometemos a su voluntad y buscamos de su presencia. De esa manera resistimos, no tenemos que pelear con Él, nos sometemos al Señor y podemos entonces seguir adorando y exaltando al Señor. Y luego somos un equipo de asalto, un equipo de rescate, porque la Escritura dice, vayan y hagan discípulos a toda criatura en el mundo, vayan por todo el mundo haciendo discípulos. Y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Así que estás tú ahí sentado, estás llamado a ser un discípulo que hace discípulo. Y esa parte la iglesia la ha echado a un lado, la ha disminuido o simplemente ni aparece. Usted va a ver congresos de todo tipo. El experto en esto, ven y tu vida nunca será igual, nunca será la misma. Pero no va a haber un congreso que diga discipulado al modo de Cristo. Difícilmente, no digo que no lo haya, pero usted vaya a las redes y va a ver de todo tipo de congresos, de convenciones, el reino ahora, sé tu mejor versión, sé un campeón, y aquí Cristo te va a dar todo lo que tú pidas, porque ahí dice que pide y se te dará, y todo lo demás.
pero no hay un discipulado, no hay un congreso de discipulado. Porque muchos de nosotros no hemos entendido que Dios nos salvó para salvar. Somos un equipo de rescate. Así como aquellos soldados fueron allá a la Segunda Guerra Mundial, iban corriendo y sacando a la gente, sacaban a la gente y la rescataban del enemigo, en ese caso literal, de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, tú y yo, también estamos llamados a rescatar jóvenes que están perdidos, matrimonios que se están destruyendo, familias que están siendo desmoronadas y atacadas diariamente. Tu vecino, tu hermano, tu prima, tu vecino, tu familiar que no conoce al Señor. Es verdad, somos salvos. Es verdad, Cristo resucitó. Es verdad, vamos al cielo. Pero en el cielo caben todos. Pero no queremos llevarlos a todos. Porque eso cuesta. Ser discípulo y hacer discípulo cuesta. Porque muchas veces ese discípulo se va a poner bravo contigo cuando le digas la verdad. Se va a poner bravo contigo cuando le digas, mira, eso no está bien. Mira lo que dice la Escritura acá. Que debes tener en espíritu, alma y cuerpo, vivir de manera irreprensible delante del Señor. No le va a gustar. Porque cuando nos dicen la verdad, nos molestamos. Pero yo hoy quiero decirle que yo estoy llamado como pastor a hablarle a usted la verdad. Hermanos, yo quisiera decirle, todo está bien, todo está bonito, vamos a sentarnos, vamos a relajarnos, ya todo pasó, pero no lo que me dice la Escritura. Existe un libro llamado el Libro de los Hechos, no sé si usted lo ha leído completo, espero que sí, si no, le invito a que lo haga esta semana, rapidito, son 28 capítulos, y en los 28 capítulos del Libro de los Hechos, ¿sabe cuántas veces dice paz? Una sola vez. Un solo versículo, ni un capítulo, un versículo. Y tuvieron paz en sus vidas. Si mal no recuerdo es el 9:36. Y le voy a decir por qué hubo esa paz allí. Y la paz que hubo allí, sí, pero no recuerdo, no logro haberlo anotado. Pero de todas maneras, como no lo anoté, creo que no lo anoté. En ese capítulo y ese versículo 9:31, acá, 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda la Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. El único versículo de 28 capítulos que habla de paz. El único capítulo que habla de paz en el libro de los Hechos. En el capítulo 5 le dan una paliza a los discípulos, meten en la casa, le dan una paliza, dice que salen contentos, pero le dieron una paliza. En el capítulo 7 apedrean a Esteban y lo matan. En el capítulo 12 agarran a Santiago, el hermano de Juan, y también le dan viaje. Y en el capítulo 16 usted ve a Saulo y a Silas golpeados, maltratados y encarcelados en la cárcel de Más Aliento. Eso es lo que se ve en todos esos 30 años que registra el libro de los Hechos. Cárceles, pedradas, persecución de todo tipo, pero sobre todo el poder del Espíritu Santo obrando en esos hombres y mujeres. Porque así es el Evangelio. Y en este tiempo no hay piedras, no te van a quemar como quemaban allá. Ay, por cierto, para que sepa, ese versículo que aparece ahí de paz ocurre por la misericordia del Señor para que agarraran aire. Y ocurrió por dos hechos importantes. Un hecho histórico de que el emperador de ese tiempo era Calígula, uno de los más terribles y más feos de la época de los Césares, de los emperadores. Y este hombre
levantó una estatua, la metió en el templo de Jerusalén. Los fariseos se pusieron enojados, empezaron a hacer huelga y esto no puede ser, y empezaron a pelear contra el imperio romano y dejaron de perseguir a los judíos, a los discípulos. Y además de eso, Dios, que sabe, se la sabe toda, viene y salva al perseguidor Saulo, que luego es Pablo, y ese que le daba duro a la gente, dice, yo perseguía y los hacía y los azotaba, ese dejó de perseguir. Entonces hubo paz en toda Judea, Samaria y en esas regiones. Por esa razón hay ese versículo en el libro de los Hechos. Pero todo lo demás es dificultades, dificultades y dificultades. Y por eso yo quiero que usted hoy reflexione en eso y piense de que cuando vengan esas tribulaciones, esos problemas, esas dificultades, sepa que eso es parte del evangelio. El apóstol Pedro dice, ¿por qué se asombran como si una cosa extraña pasara en ustedes? La fe de ustedes tiene que ser probada así como es probado el oro. O sea, lo que a usted le está pasando es parte de ser cristiano. Las dificultades para ti y para mí son el pan de cada día, o debe ser el pan de cada día, y no tenemos que salir corriendo. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo que fue encarnado, un Dios que fue encarnado, crucificado, resucitado, y es divino. Es Dios hecho hombre. Y con eso debe ser suficiente para ti y para mí, para poder entender cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el evangelio. Toma tu cruz cada día y sígame. Niégate a ti mismo. Y eso no lo vas a ver en los reels que salen en las redes sociales, pero aquí sí lo vas a escuchar con lo que predicamos acá. Así que ponte de pie. Si tú hasta ahora has comido el evangelio margarina, espero que lo deseches, el evangelio artificial, y empieza a comer el verdadero evangelio, el que está aquí. Hay palabras que son bonitas, maravillosas, palabras que te dan consuelo, que te dan aliento, sí. Pero hay palabras que también te van a confrontar, que te van a molestar, que te van a incomodar. Y cuando escuchas a un predicador que te incomoda, dile, Señor, gracias por ese hombre que está hablando la verdad. Señor, he presentado tu palabra hoy a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, queremos comer el evangelio de verdad. El evangelio que confronta, el evangelio que transforma, el evangelio que alienta, el evangelio que edifica. El evangelio que tú dejaste para nosotros, Señor. Un evangelio que nos llama a ser santos, íntegros, puros. Pero también un evangelio que nos llama a llevar el mensaje en todo tiempo y en todo lugar. Señor, si los aliados pudieron descifrar esas máquinas, Señor, y pudieron entregar sus vidas literalmente por salvar a sus naciones que eran consumidas por la Segunda Guerra Mundial, permite que nosotros también vayamos al frente, Dios, a rescatar a esos jóvenes, a rescatar a esas mujeres, a rescatar a esos matrimonios, a rescatar a nuestros familiares que no te conocen, que no han hecho de Jesús el Kyrios, el Señor. Padre, ayúdanos a entender que tú eres el Dios todopoderoso encarnado en Jesús y que eres el Kyrios, el dueño absoluto, y que tú das órdenes, Señor, que tú vas adelante. Que es verdad que dijiste, voy pues a preparar lugar para ustedes para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es tu promesa, Señor. Señor, tú has dicho, voy, pero vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Señor, pero mientras viene, permite que podamos discipular, que podamos enseñar, que podamos decirle a este mundo, hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos. Quiero ser un discípulo, Señor. Como decía esa canción, Señor, de mi hermano Marco Vidal, yo quiero ser de los 12 que recogen los pedazos. No quiero ser de la multitud que reciben la bendición
y se van felices porque vieron un milagro de multiplicación. Señor, yo quiero recoger esas 12 cestas, ser parte de esos 12 cestas, porque después, cuando recojamos esas 12 cestas, me puedo quedar contigo hablando toda la noche, Señor. Quiero ver tu belleza, Jesús. Cantamos tantas veces, yo quiero más, yo quiero más. Pero tú dices, yo también quiero más de ti, Argenis. Quiero más de tu tiempo, quiero más de tu dinero, quiero más de tu dedicación, quiero más de tu consagración, quiero más de tu pureza, de tu integridad. Señor, ayúdanos a responder a tu llamado, a creer que la justicia y la paz se besaron en la cruz, que te encarnaste, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a entender que estamos tras las líneas enemigas, no estamos de vacaciones, no estamos en un parque de diversiones, Señor. Estamos en plena guerra. Hay un enemigo a vencer, pero sobre todo, Señor, hay un Señor a quien obedecer. Te pertenecemos a ti, Señor, como iglesia. Hemos sido llamados a estar resistiendo en el poder del Espíritu Santo y predicando en el poder del Espíritu Santo. Señor, entendemos que no podemos hacer discípulos en nuestra propia fuerza, con nuestro propio conocimiento humano. La gente te necesita a ti. Señor, ayúdanos a ser discípulos que hacen discípulos, a entender para qué estamos en la tierra, para qué nos salvaste, Señor. Gracias por encarnarte, gracias por ir a la cruz por mí, gracias por resucitar y gracias por ser un Dios divino, por ser un Dios que conoce mis debilidades y aún así me amas. Me amas. Con amor eterno te he amado. Por eso te extendí mi misericordia. Revista tu palabra, Señor. Gracias porque tu perdón me alcanza. Me alcanzó ayer, Señor, me perdonaste. Me alcanza hoy para santificarme. Y me alcanzarás mañana, Señor, para la plena glorificación de este cuerpo mortal. Señor, queremos más de ti y queremos darte más. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.